tus actitudes siempre te llevan a pecar. Así es que no nos podemos comparar para nada con el Señor Jesucristo, que fue hombre perfecto, que nunca pecó. Pero el contraste es severo. ¿Qué te quiero decir con esto? Primero, presentarte que Dios poderoso, el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que ves, de tu bebé, es santo. Es santo, santo. Por lo tanto, Él no puede ver el pecado. Y para Dios, la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que sucedió en el paraíso. Adán y Eva, en ese instante que desobedecieron, que cayeron, que pecaron, murieron espiritualmente. Ahora, solamente su conciencia caída los podía llevar a pecar. Pero amigo, esa es una noticia muy fuerte, porque el pecado, su paga, es el infierno, es la muerte. No tenemos esperanza, amigo, pero Dios una vez decide perdonarnos y Él mismo, el Dios Padre, decide hacerse hijo, decide hacerse hombre. ¿Para qué? Para poder redimirnos, para poder perdonarnos. En Filipenses dice que no le importó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Y hombre para servir, no para venir a mandar. Se hizo esclavo, vino a que fuera ofendido, humillado, que fuera crucificado, y que fuera muerto, que fuera ofendido, porque lo colgaron de la cruz como castigo de algo que no cometió, porque Él era bueno. Dios es bueno. Cuando Dios decide perdonarnos, Él tenía que morir, porque tiene la misma dignidad de Dios, de ser un Dios, el Señor Jesús. Dios, cuando nos decide perdonarnos, nos dice, bueno, voy a echar todos tus pecados abajo de la alfombra y me voy a olvidar de todo lo que has hecho. No, amigo, todo tiene un precio. Tienes que pagar con tu propia vida para ser redimido, para ser perdonado por Dios. Pero a eso vino Jesús, a interponerse entre Dios y el hombre, para que podamos acceder a Él por medio y únicamente a través del Señor Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro ser. Dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es Cristo el que lo trae. Y el único intercesor entre Dios y nosotros es Jesucristo. No hay una mujer, ninguna manda, nada que puedas pagar ir a la villa de rodillas, ningún santo, nada te salva. Solamente Cristo es el único Salvador, es el único que te puede salvar. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él, arrepentirte de tu mala y de tu mala manera de vivir. Cristo es el sacrificio perfecto para que nosotros podamos acceder al trono de la gracia. Y todo, amigo, es por gracia. Nosotros no merecemos nada, solamente merecemos ser acribillados por nuestro pecado. Porque ¿quién me puede decir aquí que no ha pecado? ¿Quién puede decir aquí yo soy bueno? Nadie, amigo, nadie. Si tú revisas por poquito los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, vas a ver que en todos has pecado. ¿Quieres que te los platique? Te voy a platicar algunos. ¿Has mentido alguna vez en tu vida? Claro que sí. Nadie puede decir, no, yo solamente mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas, amigo. Todo es mentira. Nada es una mentira para hacer bien. Es mentira. Cuando hablas mentira, es mentira. Y la Biblia a los que mienten les llama mentirosos. Pecado. ¿Has robado alguna vez? La palabra de Dios nos insta a no robar. ¿Has robado una moneda de 10 centavos? ¿Un chicle? Eso es robo, amigo. Comparado ante los ojos de Dios, lo que hacen los perversos gobernadores, los miles de millones de dólares que se roben, es igual el pecado si tú te robas un chicle ante los ojos santos de Dios. Ese es otro mandamiento que hemos violado. Otro mandamiento te voy a decir: honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo has hecho siempre? ¿Has honrado a tu padre y a tu madre todo el tiempo?
los has procurado, los has asistido. A lo mejor, si piensas para atrás y empiezas a recordar a tus padres y Dios te dio la bendición de que aún los tienes, te vas a dar cuenta que no los has honrado como lo merecen. 3. Dice la palabra de Dios también, no cometerás adulterio. Pero Jesucristo nos dice, si alguien voltea a ver a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya cometió adulterio en su corazón, en el corazón. Por lo tanto, otro pecado. Así es que, amigos, si listamos todos los mandamientos de la ley moral de Dios, vas a ver que en todos hemos fallado. Dice, no te harás falsas imágenes delante de mí, no las adorarás ni te postrarás ante ella. ¿Y qué hacemos? Tenemos una crucecita con un flaquito de lucho ahí, y ese no es Dios, amigo. Estás adorando un Dios falso. Nuestro Dios es poderoso, vive y reina, y está sentado junto al Padre. De ahí es nuestro temor, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos con este mandamiento, con la ley moral que Él nos ha dejado. Así es que, amigos, nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Si nosotros nos arrepentimos, si el pecado que antes amabas, ahora lo rechazas y vas a Cristo, y Cristo que lo rechazabas, ahora vas a Él, puedes tener acceso al trono de la gracia de nuestro Padre Dios. Es lo que te venimos a invitar. Tú me puedes decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo hago? Tú no tienes que hacer nada, sino creer con todo tu corazón que Cristo es el Salvador, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay nadie más que pueda venir a reconstruir tu vida. Y esa fe que nos transmite Dios con su poder, es recibida en nuestro corazón. Ahora nuestro corazón, que ha sido transformado, va a poder escuchar el Evangelio, va a poder escuchar las cosas de Dios. En el libro de Ezequiel dice, y te quitaré ese corazón de carne y te pondré corazón. Te quitaré ese corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Ahí está. Con la crema de coco y te pacho la buena. Entonces, amigo, cuando viene esa transformación, es la justificación y la regeneración. En ese momento, tu corazón transformado, tu corazón de carne, ya puede escuchar el Evangelio. Haz de cuenta que Dios te arranca tu corazón perverso y lo lanza afuera del universo. Allá va aquel corazón podrido, lleno de maldad. Y Dios mismo toma un pedacito de su corazón y te lo deposita en tu corazón. Él puede lograr esa transformación. Solamente Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Amigo, ve a tus rodillas y di, Señor, estas palabras que escuché hoy, no por casualidad, porque todo está orquestado por Dios. ¿Cómo puedo tener acceso a ellas? Ve a tus rodillas, híncate y órale al Padre. Señor, ten piedad de mí. Sé propicio a mí. Sálvame. Ayúdame a entender tus palabras. Ayúdame a entender todo lo que nos has dejado de mensaje, toda la revelación escrita que está aquí, amigo. Aquí está todo. Nadie te puede engañar porque esta es la palabra de Dios. Aquí no hay ningún hombre que te pueda traer paz ni salvación si no es a través de la palabra de Dios. A veces puedo ser repetitivo, pero es que hablar del Evangelio del Señor Jesucristo es eso. Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Yo te podría decir, oye amigo, te tengo muy malas noticias. Dios es bueno, y me vas a decir, pues ¿qué tiene de malo? Pues Dios es bueno, amigo, pero la mala noticia es que nosotros somos muy malos. ¿Y a qué accedemos? Solamente a ser castigados, condenados por el Dios Santísimo. Porque Dios es santo, pero Dios es justo y no va a tomar por inocente al culpable. Aquí viene también en la Biblia. Así es que, amigo, te pedimos de todo corazón que ores y que le ruegues arrepentimiento a Dios. Él no te va a... Buenas tardes, seguimos compartiendo
esta buena noticia que cualquier ser humano debe de escuchar, pero también déjame decirte que es la mejor noticia que puedes escuchar en toda tu vida. Probablemente tú hayas escuchado muy buenas noticias cuando fuiste padre, cuando te aceptaron en algún trabajo, probablemente te ganaste la lotería, no sé, infinidades de buenas noticias que has tenido probablemente, pero déjame decirte que ninguna se puede comparar con la buena noticia que el día de hoy vas a escuchar. Y quisiera empezar este mensaje citándote la escritura en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 que dice: porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, pero también al griego. ¿Y qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir al griego? Eso está hablando de todo el mundo. No nos avergonzamos del evangelio y por eso es que estamos aquí. No venimos en el nombre de ningún hombre, venimos en el nombre del Señor que hizo los cielos, la tierra, todo lo visible y lo invisible, que te creó a ti, que te creó a mí, que creó ese árbol en el cual tú hoy te estás tapando de este sol tan hermoso que está. En ese nombre del Dios creador de los cielos y las tierras es el en el que venimos este día. Y qué mejor mensaje y qué mejor noticia puedes escuchar, amigo, que Dios ha condescendido con el hombre. Dice la escritura que en el sexto día de la creación Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hombre creó los primeros seres vivientes. Los creó Dios y los hizo a su imagen y semejanza. Y los hizo perfectos. Dice la escritura que todo lo hizo bueno en gran manera. Le dio mandamientos a ese hombre e hizo un pacto con él. Y si el hombre, si Adán y Eva hubiesen obedecido ese pacto que Dios hizo con ellos de obediencia, déjame decirte que hubieran vivido eternamente en la presencia de Dios, reflejando a ese Dios perfecto, a ese Dios santo, y toda su descendencia hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero amigo, en ese pacto, tanto Adán y Eva no lo cumplieron. Ellos pecaron y fueron echados de la presencia de Dios. Amigo, estamos en un país que es católico romano por tradición. Y me imagino que tú has escuchado este atributo de Dios, que Dios es santo. Pero ¿alcanzas a entender qué es eso? ¿Alcanzas a entender que Dios es un Dios 3 veces santo, 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 santo? Amigo, eso quiere decir que Dios está apartado de todo mal, que Dios es bueno en gran manera, que no hay ninguna imperfección en Él, que Dios aborrece el pecado y Dios está irado con el pecador. Así Adán y Eva en su momento, cuando fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero pecaron. Por eso fueron echados del huerto del Edén, de la presencia de Dios. Dice la escritura que ellos hablaban cara a cara con Dios, tenían una comunión íntima, así como tú y yo lo podemos estar teniendo ahorita. Estamos hablando cara a cara. Así en aquel tiempo nuestros padres tenían esa comunión, pero ellos pecaron, desobedecieron, no cumplieron ese pacto que Dios había hecho con ellos de obediencia y decidieron desobedecer a Dios. Decidieron, estimaron ser igual a Dios, creyeron a la mentira antes que creerle a su creador. Vino la serpiente y los tentó y les dijo: con que os ha dicho Dios que de este árbol no podrás comer, porque ciertamente morirás. Y la serpiente les dijo: eso no es cierto, sino que sabe Dios que el día que de él comas serás semejante a él. Fueron tentados y ellos estimaron ser igual a su creador. Pecaron delante de Dios. La serpiente, el enemigo, Satanás, el que tiene cegados a este mundo, los engañó. Amigo,
Y dice el libro de Hechos en el capítulo 17 que de una sola sangre Dios ha hecho todo linaje en esta tierra. Y sí, amigo, tú y yo venimos de ese linaje, de Adán y Eva, y tú y yo heredamos esa simiente pecaminosa que ellos obtuvieron en el huerto del Edén cuando pecaron. Amigo, lo creas o no lo creas, debes de poner atención a este mensaje porque hoy puede ser el día de tu visitación. Amigo, esto que estamos haciendo no creas que es algo sin importancia, no creas que es un día común y corriente donde tú decidiste venir a pasar el tiempo aquí bajo esta sombra de este árbol y no pasa nada, amigo. Déjame decirte que este momento Dios lo decretó desde la eternidad, y que nosotros estuviéramos aquí compartiéndote este mensaje y que tú estuvieras aquí escuchándolo. Amigo, este mensaje tiene eco en la eternidad y Dios quiera abrir tus oídos y tu entendimiento para que pongas atención. Dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, eso te incluye a ti y a mí, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa simiente pecaminosa de nuestros padres, ese pecado ha sido transmitido desde ellos hasta el último ser que nazca en esta tierra. Y dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, que la paga del pecado es la muerte. Amigo, y por eso es que morimos físicamente, pero hoy te venimos a hablar de la segunda muerte de la cual tú puedes ser librado. El libro de Apocalipsis habla claramente que la segunda muerte será cuando tú te presentes delante de tu Creador al juicio y seas declarado culpable por haber transgredido la ley moral de Dios. La segunda muerte, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, es cuando tu alma sea lanzada al lago de fuego que fue preparada para Satanás y sus ángeles que pecaron contra Dios, y tú vas a estar con ellos en el infierno. Esa es la segunda muerte, y esa es la segunda muerte que te queremos hablar esta tarde, que tú puedes ser librado, porque la paga del pecado es la muerte, y sí entró la muerte física, pero también la muerte espiritual, de la cual hoy, si tus oídos están atentos, puedes librar la segunda muerte. Dios determinó que para que tus pecados y los míos fueran perdonados, debe de haber derramamiento de sangre, pero no cualquier tipo de sangre. Dios demanda una sangre perfecta, una sangre limpia, una sangre que nunca hubiese pecado, que hubiese cumplido la voluntad de Dios perfectamente. Y amigo, ¿qué ser humano puede decir: he aquí pongo mi sangre para el perdón de mis hijos, o de mi esposa, o de mi madre, o de mi padre? Amigo, tu sangre y la mía ha sido contaminada por el pecado. Dice la Escritura que esclavos del pecado somos. ¿Y qué sentido tiene este mensaje, amigo? Tiene mucho, porque sí, la ira de Dios está sobre todos aquellos que hemos transgredido la ley moral de Dios. Los mandamientos de Dios está sobre todos y cada uno de nosotros. Pero amigo, aquí viene la nueva noticia, el Evangelio, la nueva noticia que tú puedes escuchar, que solo a través de Cristo, aunque tú pongas la confianza en Cristo, en que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, en ese monte del Gólgota, hace más de 2000 años. Amigo, si tú crees que el Cordero de Dios fue sacrificado por tus pecados, amigo, tú alcanzas el perdón de tus pecados. Pero ojo, no quiere decir que haya amnistía, no, porque Dios es un Dios justo. Dice la Escritura que Dios es un Dios misericordioso, sí, pero que no tomará por inocente al culpable. No es que mis pecados hayan quedado sin pago, sino que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, dijo: Padre, ellos merecen tu ira, pero estoy yo aquí en esta cruz
Derrama tu ira sobre mí para que todos los que creen en mí puedan alcanzar el perdón de sus pecados, puedan ser reconciliados con el Padre, podamos ser llevados a esa misma situación con la que fueron creados nuestros padres. Amigo, lo creas o no lo creas, muevas tu cabeza diciendo que para ti esto es locura. Déjame decirte que la misma Escritura lo dice, que el Evangelio para los que nos salvamos es el poder de Dios para salvación, pero para aquellos que se pierden es locura. ¿Y cómo puedes entender que así tú todavía ni nacías y había un justo, santo Hijo de Dios que estaba pagando por tus pecados? Amigo, a la letra no se puede discernir esto. Es por fe que yo puedo creer que el Hijo de Dios vino y vivió una vida perfecta, una vida que yo no podía hacer, una vida de obediencia siempre al Padre. Le dijo Cristo: el hacer la voluntad de mi Padre es mi alimento. Él vivió para hacer la voluntad de su Padre, se negó a sí mismo. Dice la Escritura que siendo rico se hizo pobre para venir y rescatarnos a todos los que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Amigo, este mensaje puede ser para ti. Solo tienes que arrepentirte, reconocer que has pecado delante de un Dios santo, reconocer que algún día vas a estar delante de tu Creador y vas a dar cuentas por todo lo que hayas hecho. Esa mentirita piadosa, ese adulterio, esa fornicación, ese haber estado con alguna persona fornicando de tu mismo sexo, ese aborto, esa maledicencia, esa envidia, esa contienda, esas peleas, esos golpes, esas injuriaciones hacia tu prójimo, esas blasfemias al nombre de Dios, todas, amigo, están escritas en el libro de la vida. Dice Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, está establecido para todo hombre, y eso no te excluye a ti ni a mí, que muramos una sola vez y después de esto vayamos a juicio. Y dice el libro de Apocalipsis que los libros fueron abiertos y que los hombres fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en él, sean buenas o sean malas. Amigo, pero déjame decirte que los que hemos creído en Cristo, en el sacrificio del monte del Gólgota, hemos creído que Él fue a juicio por nosotros. Amigo, nuestros libros están en blanco. Él ha pagado lo que nosotros debíamos. El santo y justo Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha pagado por todos los que hemos creído. Y nosotros también vamos a ir delante de nuestro Creador. Y la voz que vamos a escuchar de nuestro Creador cuando nuestros libros sean abiertos será: no hay nada, no debes nada, porque el justo Hijo de Dios ha pagado por ti. Pásale al gozo de tu Señor por la eternidad. Pero oh amigo, escucha por favor esto. Si tú vas creyendo, vas a juicio, creyendo que tus buenas obras, que tú eres bueno, que tú no has ofendido nunca a Dios, amigo, querrás llegar con tus buenas obras delante de Dios, te dirá tu Creador: al tormento en pie eterno y lago de fuego. Porque lo único que puede satisfacer la ira de Dios se llama Jesucristo. Por eso el Hijo del Hombre se hizo hombre, se encarnó, fue engendrado en el vientre de una mujer virgen, pero por obra del Espíritu Santo. No venía de la simiente pecaminosa de Adán, engendrado por obra del Espíritu de Dios, una simiente santa, su sangre limpia
sin pecado, fue derramada en esa cruz y fue derramada por todos aquellos que creeríamos. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, esa es la mejor noticia que puedes escuchar. Amigo, pero si no lo tomas para ti, si no tomas esta noticia para ti, oh amigo, cuidado, porque vas a ir y vas a escuchar la voz de tu Creador diciendo: al tormento eterno y lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Y ya no habrá opción, amigo, ya no habrá oportunidad. Te han engañado diciendo que con misas, que con veladoras, que con rosarios te pueden sacar de donde estés. Amigo, decía el apóstol Pablo, si alguien se podía salvar por sí solo, que alguien me explique entonces para qué vino Cristo. Estamos celebrando la Semana Santa. ¿Realmente le entiendes? ¿Realmente entiendes el sacrificio de Cristo? Si es así, gloria a Dios. Si es así, gloria al Señor, porque Él es el único que te puede rescatar. Dijo Cristo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero también viene la advertencia y el juicio de Dios. Pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. No necesitamos llegar a aquel día, amigo, tú lo sabes. Tú sabes todo lo que has hecho en lo oculto. Tú sabes todas las transgresiones, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las borracheras, las orgías. Pero hay una oportunidad hoy, amigo. Si tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo, Cristo, dice la Escritura, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos y aceptos delante del Padre. Dice la primera carta a Timoteo que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y quisiera terminar con esto, amigo. El Dios que te predicamos esta tarde, el Dios que estás escuchando, es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Nuestro Dios, nuestro Cristo vive y reina. Él vive por la eternidad. Fue a la cruz, murió por nosotros, por los que habíamos de creer. Entregó su vida, entregó su sangre preciosa, pero fue levantado por el Espíritu de Dios en victoria. Venció a la muerte. Y ahora los que hemos creído, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. El Cristo que te predicamos vive y reina, y su Espíritu hoy da testimonio de todo lo que hemos hablado y de todo lo que has escuchado. Amigo, ve corriendo porque no sabes cuándo es el último día en este plano terrenal. Probablemente tengas un segundo, un minuto, una hora, una semana, un año, 10 años, 50 años, no lo sé, amigo. Pero lo que es una realidad es que algún día verás que este mensaje que estás escuchando es real. El Cristo que te predicamos vive y reina. No se quedó crucificado. Amén. Él está sentado en este momento a la diestra del Padre. Amén. Y su Espíritu da testimonio. Amén. Y como embajadores de Cristo, dice la palabra, como embajadores de Cristo, como si Dios te suplicara por medio de nosotros: arrepiéntete y cree en lo único que te puede librar del juicio de Dios. Amén. El sacrificio de Cristo. Vamos a seguir aquí. Si tienes alguna duda, acércate con nosotros. No queremos nada de ti. Lo único que queremos hacer es que goces de lo que nosotros nos ha sido dado de gracia. Amén. Señor te bendiga y tenga misericordia. Aquí quiero decirte, amigo y amiga, que es un privilegio para mí, es un privilegio enorme que el Señor me da estar delante de Dios y delante de los hombres, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y estas son buenas nuevas, amigo y amiga. Como te han predicado mis hermanos, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Pero déjame decirte, amigo y amiga, que para que tú puedas apreciar las buenas nuevas de salvación,
debes comprender y debes saber que hay malas noticias, amigo y amiga. Hay malas noticias. ¿Por qué? Porque, amigo y amiga, este Dios verdadero, este Dios que trasciende todo lo creado, es santo, santo, santo. Este Dios que te ha creado, santo, 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 quiere decir que es separado, apartado, cortado de toda imperfección, de toda corrupción, de toda perversión, de toda maldad, amigo y amiga. O sea, este Dios que te ha creado a su imagen y semejanza, demanda de ti perfección moral y tú no la tienes. Seguramente tú has escuchado la frase humanista, pues todos somos pecadores, nadie es perfecto. Y lo decimos muy livianamente, amigo y amiga. Lo decimos muy livianamente. Y no tenemos idea de lo gravísimo que es no ser moralmente perfecto delante de este Dios santo, amigo y amiga. Hay una cosa que nos define, aparte de ser seres humanos. Tenemos cosas en común, si bien somos todos diferentes, amigo y amiga. Pero hay cosas que nos definen a ti y a mí, amigo y amiga. Y es que todos vamos a morir. Mis hermanos, gloria al Señor, hablaron de la muerte. Y todos vamos a morir. Y amigo, este es el punto. Muchos creen, la mayoría, que la muerte es la consecuencia natural de la vida. Somos engendrados dentro del vientre materno. Nacemos, nos desarrollamos, formamos una familia, hacemos una carrera profesional o entramos a una fábrica, desarrollamos un oficio, mientras vamos envejeciendo, morimos y heredamos todo. Eso es todo. Eso es todo. La consecuencia natural de la vida es la muerte. Amigo y amiga, déjame demostrarte por las Sagradas Escrituras que estás equivocado, que la muerte no es la consecuencia natural de la vida. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice el Señor: porque la paga del pecado es muerte. ¿Quieres saber, amigo y amiga, por qué debes morir? Porque has pecado contra Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Amigo y amiga, ¿lo ves? ¿Quieres saber por qué todo el mundo muere? Aún los niños, aún los bebés mueren. Porque hemos pecado contra Dios. La paga del pecado es muerte. Y muchos creen también que la muerte es dejar de existir. No, amigo y amiga. Esta escritura dice, la paga del pecado es muerte. O sea que la muerte es el juicio de Dios. Y así como tu alma se separa de tu cuerpo, así estás separado por tu pecado eternamente de Dios. O sea, la muerte es el juicio de Dios y la muerte es separación de Dios. Y como dijo mi hermano hace unos momentos, Dios no es Dios de muertos y Dios es Dios de vivos. Déjame decirte, amigo y amiga, que mientras que tú tienes vida física, la Escritura dice que tú estás muerto en delitos y pecados. Ahora tú me puedes decir, pero yo ¿cómo puedo saber que estoy muerto en delitos y pecados? Lo define una cosa, la paga del pecado es muerte. Vas a morir porque has pecado contra Dios. Ese es el punto. Y como citó mi hermano también en Hebreos 9:27, y como está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Lo ves, amigo y amiga? La muerte no es la consecuencia natural de la vida. La muerte es el juicio de Dios y la muerte es separación de Dios. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos en sus delitos y pecados. Dios es Dios de vivos. De vivos en su gracia.
por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Lo ves, amigo y amiga? Yo te pregunto, si ahorita tú murieras, ¿dónde pasarías tu eternidad? Porque déjame decirte que tienes un alma eterna. Escucha bien lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Lo ves, amigo y amiga? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Estás a nada. Si mueres en tus delitos y pecados, estás a nada de entrar en el infierno, amigo y amiga. Y yo no estoy tratando de asustarte, pero ruego al Señor que te asuste, ruego al Señor que empieces a tener miedo, porque debes tener miedo, amigo y amiga, de verdad. Nosotros no venimos a asustar a nadie, nosotros no venimos a contar una película de terror, pero esta es la verdad absoluta, amigo y amiga. Y así como todos los delincuentes en esta vida cometen delitos y deben ser castigados, después de esta vida, después de este mundo, también debemos ser juzgados por nuestros hechos. Y déjame decirte, amigo y amiga, como me decía mi hermano al principio, todos hemos pecado contra Dios. ¿No es verdad que todos hemos mentido? ¿No es verdad que todos hemos echado mentira? ¿O que has codiciado, mujer, en tu corazón a hombres guapos? ¿O hombre, has codiciado a mujeres bonitas, sensuales? ¿O a una persona de tu mismo sexo? No le hace, amigo y amiga. Tú has pecado contra Dios. Y es por eso que debes morir, amigo y amiga. Esto es una verdad absoluta. La muerte, como ustedes muchos celebran, la Santa Muerte, le prenden velas a ese esqueleto, todo vestido en una túnica negra, con una guadaña. Amigo y amiga, la muerte no es ningún espíritu, la muerte no es ninguna persona. La muerte, lo dice la Sagrada Escritura, es el juicio de Dios para ti y para mí, por haber pecado tú y yo contra Él, amigo y amiga. Eso es lo que significa la muerte. La muerte es el juicio de Dios para toda la raza humana. Por eso vas a morir. Por eso vas a morir. Es el juicio. Y no tienes escapatoria. Y tú me puedes decir, pero no creo en eso. ¿Pero vas a morir, sí o no? ¿Vas a morir en cualquier momento, de cualquier cosa? ¿En cualquier situación, sí o no? ¿Vas a morir? Y eso es una verdad irrefutable, amigo y amiga. Eso es una verdad irrefutable. No lo puedes refutar con nada, no puedes escapar de esta verdad. La paga del pecado es muerte. Y vas a morir porque eres un pecador, porque has pecado contra Dios. Ese es el punto. Y todos los que mueren en sus delitos y pecados, Dios ha creado el infierno. Dios ha creado su prisión eterna, que es el infierno, para que todos los que mueran en sus delitos y pecados paguen eternamente. Paguen eternamente ahí. A esta altura, amigo y amiga, después de haber escuchado todo esto, ya te tienes que estar preguntando, ¿y cómo puedo escapar de ese juicio y de ese tormento eterno? Por eso Dios el Padre acordó en la eternidad pasada con su Hijo un plan de redención, un plan de salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga, para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, y voluntariamente Dios el Hijo tomó en un punto de su creación carne en semejanza de pecado, para que tú no tengas que perecer en el infierno, amigo y amiga, para que tú no tengas que perecer en el infierno. ¿Ves lo que dice la Sagrada Escritura? En el Evangelio de Lucas, dice, capítulo 12, versículo 4, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Amigo, tu peor cosa, lo peor que estés pasando ahora, quizás tengas una enfermedad terminal, quizás te hayas
te hayan echado del trabajo, aún lo peor que te suceda, que es morir, no es lo peor, lo que tú crees de eso. Lo peor viene después para ti, amigo y amiga. Lo peor viene después, porque tú serás juzgado por tus hechos pecaminosos contra Dios. Ahora tú puedes decir, pero yo nunca he matado a nadie, yo nunca he engañado a nadie, yo soy un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, yo soy un buen ciudadano. El primer y gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo te pregunto, amigo y amiga, según el primer y gran mandamiento, es una orden, es un mandamiento y hay que cumplirlo. Yo te pregunto, amigo y amiga, según el primer y gran mandamiento, ¿has amado a Dios? ¿Amas a Dios perfectamente? ¿Lo amas como lo ordena el primer y gran mandamiento? No, amigo y amiga, no te engañes, nadie tiene en cuenta a Dios. Déjame decirte que nosotros somos cristianos salvados por la gracia del Señor. Y debemos reconocer delante de Dios y de los hombres que no amamos a Dios perfectamente. ¿Cuánto menos tú, que eres un incrédulo? ¿Cuánto menos tú, amigo y amiga? ¿Cuánto menos tú, que vas detrás de todo pecado, detrás de las mentiras, detrás de las fornicaciones, detrás de los vicios? Amigo y amiga, si mueres hoy, tú entrarás en el infierno. Tú me puedes decir, pero no creo en el infierno, pero vas a morir sí o no. Y esa es una verdad que está aquí, no la puedes negar. Entonces, amigo y amiga, no niegues esta verdad. Deja de negar este mensaje. Este es el mensaje más importante de toda tu vida. Amigo y amiga, Dios no se quedó de brazos cruzados para que todo hombre se pierda. Porque déjame decirte que la Escritura enseña que Dios no se goza de la muerte de los malvados. Por eso envió a su Hijo Jesucristo y tomó carne en semejanza de pecado y fue a la cruz y bebió la copa de la ira como enseña la Escritura. Bebió la copa de la ira que tú debes beber si mueres en tus delitos y pecados, si permaneces en tu incredulidad. Por eso vino el Señor Jesucristo. Mira el sacrificio glorioso que hizo el Señor por los pecadores. Porque la Escritura dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como el ladrón en la cruz, que quizás lo hayas escuchado, como el ladrón en la cruz, que le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo a ese ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo y amiga, Cristo vino por gente malvada, no vino por justos. La Escritura enseña, en Romanos 3, capítulo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amigo y amiga, tu creencia religiosa falsa no te va a salvar. Yo no sé lo que practicas, si prendes velas a los santos, todo eso no te va a salvar. El rezar el rosario no te va a salvar, porque está establecido por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios, que el único camino de salvación es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Como dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dijo el Dios encarnado, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigo y amiga, cuando el Dios encarnado estuvo en esta tierra, dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigo y amiga, hoy es el día de salvación para ti. ¿Quieres saber cómo puedes huir de la ira venidera, del castigo eterno en el infierno por tus pecados? Ven a los pies de Cristo en fe y serás salvo. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por
por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe en Cristo Jesús únicamente, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Papa no te va a salvar, la Virgen María no te va a salvar, la Virgen de Guadalupe no te va a salvar, el arrastrarte en un templo, tus rodillas, todo eso no te va a salvar. Todo eso son trapos de inmundicia, amigo y amiga, como dice la Sagrada Escritura. Tú necesitas justicia perfecta y esta justicia perfecta extranjera únicamente la puedes encontrar en el Señor Jesucristo. Tú necesitas ser revestido de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Tú necesitas ser revestido del Señor Jesucristo mismo, y es por fe. La salvación es por fe, únicamente por el Señor Jesucristo. Ven a los pies de Cristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que no tienes nada bueno que ofrecer delante de este Dios santo, santo, santo. Y huye en fe a los pies de Cristo. Esta es una promesa para todos los que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel no se pierda, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el versículo 18 hay otra verdad irrefutable. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo y amiga, no permanezcas en tu incredulidad. Ahora sabes, por el Evangelio de Juan 3:18, que en tu incredulidad tú estás condenado, porque te recuerdo, dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tú estás condenado, pero eso puede cambiar. Huye a los pies de Cristo en fe, clama al Señor que te salve, póstrate, como dijo mi hermano, sobre tus rodillas y clama al Señor que te salve, y será